Pasa a vosotros. Estamos en nuestra segunda porción del libro de Éxodo. Esta porción se va a llamar Y me presenté. Y estamos en nuestro capítulo 6 a partir del versículo 2. En este capítulo se va a narrar el diálogo que hubo entre el Creador y Moisés después de haber fracasado en el primer intento con el faraón y haberse recrudecido el trabajo de esclavitud en Egipto. Antes de enviarlo por segunda vez, Dios le da un reproche a Moisés por su actitud de desconfianza y lo compara con los patriarcas que jamás dudaron de la conducta divina. Y así empezamos nuestra primera lectura en el capítulo 6, versículo 2. Dice, y habló el Todopoderoso a Moisés y le dijo a él, yo soy Dios. Este yo soy Dios significa que soy fiel a mi palabra. Si te dije que voy a liberar a los hijos de Israel de la esclavitud, es porque sí va a ser. No debes dudar. En la porción anterior terminaba que Moisés le preguntaba, bueno, ¿por qué me mandaste? Como insinuando que Dios no iba a cumplir su promesa, como recriminándole a Dios. Aquí con esta frase, yo soy Dios, Dios le expresa a Moisés, bueno, a pesar de la confianza que te di, de que te seleccioné como el elegido para esta grande tarea, de los milagros y grandes maravillas que has realizado y que vas a realizar, pues no te da como derecho a hablarme de esa forma. Tienes que mantener siempre ese respeto, esa reverencia, reconocer pues que Él es Dios, no se le puede hablar como a cualquiera. Verso 3. Continúa hablando Dios a Moisés. Yo soy Dios y me presenté revelándome a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, y mi nombre, Adonai, no lo hice saber a ellos. Ahora, estos nombres de Dios, en la versión Reina Valera, El Shaddai lo va a traducir como el Todopoderoso, y es correcto, porque el Shaddai connota la conducta milagrosa de Dios, pero a través de la naturaleza. Y el nombre Adonai, Reina Valera lo traduce como Jehová. Esto es el tetragramatón, las letras impronunciables del nombre de Dios. Esto representa la conducta milagrosa que puede cambiar todas las reglas de la naturaleza, como lo que estaba por suceder en Egipto con las 10 plagas. La conducta de El Shaddai es que cuando la persona se conduce correctamente, puede recibir la bendición divina. Y esa fue la conducta de Dios con los patriarcas, que los protegía de sus enemigos y les daba abundancia dentro del marco de la naturaleza. El nombre Adonai, en cambio, representa una conducta bondadosa de parte de Dios que es independiente de la conducta de la persona y también independiente de las leyes de la naturaleza. Esa sería la novedad de la conducta divina durante el proceso de la salida de Egipto. Beneficiarlos aun cuando no lo merecían y además cambiando las leyes de la naturaleza. Verso 4. Y también establecía mi pacto con ellos para otorgar a ellos a la tierra de Canaán, a la tierra de sus moradas en la que moraron en ella. Y también yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel, con el cual Egipto los esclavizan a ellos, y he rememorado a mi pacto. Y como se ha mencionado antes, los antropomorfismos y prácticamente cualquier verbo conjugado con Dios de pronombre es para efectos de nuestra percepción humana y un mejor entendimiento. Verso 6. Por eso, diles a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y os sacaré a vosotros de debajo de las cargas de Egipto, y os salvaré a vosotros de sus trabajos, y os redimiré a vosotros con brazo extendido. Con brazo extendido, este concepto es el ejemplo de la mano divina que está extendida desde el cielo hacia la tierra para manejar el mundo según su voluntad. Entonces, os redimiré a vosotros con brazo extendido y con juicios punitivos grandes, y os tomaré a vosotros para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios Todopoderoso, y sabréis que yo soy Dios. Esta frase, y sabréis, significa que deben recordar la fuerza de Dios de cambiar la naturaleza y saber que hizo eso por amor a Israel, no por otra cosa. Ahora, también es como una condición para que esta independencia se prolongue. Vamos, el hecho de que sabréis que yo soy Dios, aludiendo que si abandonan la fe, su libertad iba a ser interrumpida, y lo vimos a lo largo de la historia, sobre todo en el libro de Jueces, cuando el pueblo dejaba
la voluntad de Dios, dejaba su ley, sus caminos, se levantaba un pueblo enemigo que los sometía, no como esclavos, pero sí los hacían tributarios. El pueblo clamaba, Dios los escuchaba y se levantaba un juez. Y mientras vivía ese juez, el pueblo se portaba bien. Pero nuevamente moría el juez y el pueblo volvía a las andadas de portarse mal y nuevamente un pueblo enemigo. Entonces es lo que les está explicando esta frase, y sabéis que yo soy Dios. Deben mantenerse firmes para que la libertad se prolongue. Dice, vuestro Dios Todopoderoso, que os saca a vosotros de debajo de las cargas de Egipto. Ahora, acabamos de leer 4 expresiones de libertad que van a ser los pasos para la redención del pueblo de Israel. Os sacaré, os salvaré, os redimiré y os tomaré. Porque os sacaré, desde que se inició la primera plaga, cesó la rudeza de la esclavitud. Luego dice, os salvaré, el día que salieron del territorio egipcio y llegaron a Ramsés. La expresión os redimiré, cuando se ahogaron los egipcios en el mar, fue la salvación final, porque hasta ahora eran esclavos fugitivos, huían de sus amos, pero una vez muertos los amos, la libertad es definitiva. Y la cuarta expresión, os tomaré, bueno, porque llegando al monte Sinaí fue cuando se hizo esta alianza, este pacto eterno con la entrega de la ley. Verso 8. Y os llevaré a vosotros a la tierra por la cual levanté a mi mano en juramento, para otorgarla a ella a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la entregaré a ella para vosotros herencia. Yo soy Dios. Finalmente, esta promesa no se cumple del todo, porque los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Ahora, podría significar también que al entrar sus hijos, al heredar sus hijos la tierra de Canaán, era como si ellos mismos estuvieran heredando la tierra. O una explicación más simple, pues que Dios dijo, se las voy a dar a Israel, pero no especificó qué generación iba a ser la que obtuviera la tierra de Israel. También puede ser eso. Verso 9. Y habló Moisés así a los hijos de Israel. Todo lo que Dios le dijo, Moisés lo transmitió al pueblo. Y no escucharon a Moisés por la estrechez de espíritu y por el trabajo que era duro sobre ellos. Y hay que tener cuidado con esto. El pueblo, a pesar de que les están hablando de la libertad, de que los van a sacar de ahí, dice, no escucharon a Moisés por la estrechez de espíritu, es decir, por la poca fe que tenían. Esto debido a el duro trabajo que cargaban, y una enseñanza para nosotros totalmente. El duro trabajo o el agitamiento del día a día nos causa estrés, nos puede causar depresión, nos puede causar pena, dolores, traumas, etcétera. Y el punto es que entonces nuestra fe se va achicando. Una enseñanza para que pues tengamos cuidado con eso cuando se nos hable en palabras de libertad, pues hay que hacer caso, hay que dejar de lado aquello que nos oprime y mejor prestar oídos a lo que es nuestra libertad, nuestra redención. Verso 10. Y habló Dios a Moisés diciendo, ve, habla al faraón, rey de Egipto, y que libere a los hijos de Israel de su tierra. Y habló Moisés delante de Dios diciendo, he aquí que los hijos de Israel no escucharon a mí, y ¿cómo ha de escucharme el faraón, siendo que yo soy obstruido de labios? Ya habíamos hablado de esta parte. Moisés, al decir obstruido, pesado de labios, algunos traducen como tartamudo, otros más que tenía problemas para pronunciar las palabras. Porque Moisés culpa que el pueblo no le hizo caso, no por la poca fe que tenía el pueblo, sino por él, por la manera en que no se sabía expresar. Sus palabras no fueron convincentes. Entonces Moisés le dice a Dios, bueno, si el pueblo no me creyó, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? ¿Cómo los va a dejar salir? Esto parece imposible. Pero quizá el mensaje principal es eso. Porque como el principal profeta del pueblo de Israel, el encargado de transmitir la ley de Dios, no se sabía expresar. Y es una enseñanza de que no es necesario la correcta oratoria para el convencimiento. Vamos, nuestra fe no se basa en las bonitas palabras que tenga el dirigente, el líder, el profeta, sino
esto es veraz, nuestra fe se fortalece porque es palabra de Dios, es verdad. No hay lugar a dudas de ello. Estamos convencidos por la palabra, no por quién la habla. Verso 13. Y habló Dios a Moisés y a Aarón, y les ordenó acerca de los hijos de Israel y acerca del faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y vamos a detenernos aquí. Dios les habla acerca de los hijos de Israel. ¿Qué les pudo haber hablado acerca de Israel? Quizá diciéndoles a Aarón a Moisés, pues tengan más paciencia, pónganse en el lugar que están ellos, cómo han vivido estos años de esclavitud, y una esclavitud bastante pesada. Ténganles más paciencia, compréndanlos mejor, no sean tan duros o no se desesperen con el pueblo. Y acerca de Faraón, rey de Egipto, nótese que siempre que menciona Dios a Faraón, siempre le da su lugar, rey de Egipto. Esto es porque nuestro Dios les está diciendo y nos enseña a nosotros que hay que respetar a la autoridad, al gobierno, a pesar de como sea, de que nos parezca, no nos parezca. Lo ideal es reconocer y entender que Dios lo puso ahí. Sea un buen gobernante, sea un mal gobernante como Faraón en este caso, siempre darle el lugar pues al que Dios puso. Y hasta aquí concluye nuestra primera lectura de esta segunda porción del Éxodo y me presenté. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.